Buenos días, bienvenidos al webinario tecnológico Maquinaria de Construcción, una aproximación a la metodología BIM. Antes de los agradecimientos, quiero mostrar nuestra satisfacción por la acogida de la jornada, ya que sois más de 100 empresas entre fabricantes, importadores, alquiladores, constructoras, empresas y centros tecnológicos los que estáis hoy con nosotros. Además, os animo a que nos sugeráis temas que sean de vuestro interés para poder ponerlos en común dentro del ecosistema de nuestro sector. El evento de hoy está organizado conjuntamente por Amopic y la PETEC, a la cual quiero agradecer su colaboración no solo en la organización de este evento, sino también en la gran cantidad de proyectos en los que colaboramos. Asimismo, quiero agradecer a la CNC y a LEVA por su colaboración y por supuesto a los ponentes que nos van a dedicar su tiempo y experiencia durante el día de hoy. Para los que no nos conozcáis, Amopic es un clúster que este año cumple 40 años y que agrupa a los principales fabricantes e importadores de maquinaria para la construcción, obra pública y minería, así como centros tecnológicos, universidades y proveedores de servicios. Somos miembros de CECE, la Asociación Europea de Fabricantes, de la CNC, de la PETEC, de UNE, de la Alianza ELEVA. Y además colaboramos con las principales asociaciones y organismos de nuestro sector, tales como SEOPAN, asociaciones de excavadores, Fundación Laboral de la Construcción, etc. Nuestra misión es promover la innovación tecnológica, la calidad y seguridad industrial y la internacionalización de nuestros asociados para contribuir a que seamos más competitivos. No me extiendo más, doy la palabra a nuestro director técnico, Sergio Serrano, quien va a moderar la jornada. Buenos días a todas las personas que asistís hoy en directo a este webinario y a los que lo vais a hacer en diferido. Hoy hemos considerado oportuno dedicar uno de nuestros webinarios tecnológicos al BIM. Cada vez más administraciones públicas de más países están obligando a seguir la metodología BIM para apoyar los proyectos de construcción. En España ya hace más de 2 años que es obligatorio el BIM en todas las obras con financiación pública. ¿Pero qué significa exactamente este concepto que cada vez se escucha más en el sector? Y lo más importante de todo, ¿representa alguna oportunidad de negocio para los fabricantes y proveedores de maquinaria para construcción? Desde nuestro punto de vista, os podemos adelantar que creemos que así es. Por ello, hoy vamos a hablar de la importancia de los objetos BIM dentro de esta metodología, de la oportunidad que representan y, en particular, vamos a tratar de detallar qué es exactamente la metodología BIM, para aquellos que no la conozcáis, qué es un objeto BIM, incluiremos varios ejemplos, dónde se pueden descargar estos objetos BIM, cómo pueden crearse en caso de estar interesados. Esperamos que lo que os vayamos a contar hoy os pueda resultar de utilidad. Y para ello contamos con un panel de expertos pertenecientes a entidades de reconocido prestigio, que ahora voy a pasar a presentar. Contamos en primer lugar con Asier Mediavilla, que es investigador senior en Tecnalia, centro tecnológico referente en España, que comenzará haciendo una introducción sobre BIM. A continuación, Mario Ortega, director general de BIM Object Spain, plataforma de contenidos BIM líder a nivel mundial, nos hablará sobre la digitalización de maquinaria, equipos y su distribución en el canal de técnicos y constructoras. Después será el turno de Fernando Valderrama, consultor estratégico en RIB Spain, empresa innovadora en el sector de software para la construcción, quien tratará de explicarnos qué esperan los usuarios de las herramientas BIM de los fabricantes de maquinaria. A continuación, Carlos Lorzano, responsable de Servicios de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción, nos contará la herramienta de prevención de riesgos laborales en BIM que han desarrollado para generar un modelo digital BIM de seguridad y salud para las obras. Seguidamente, Javier Militino, director de marketing de Comansa, fabricante de grúas torre para la construcción, nos hablará del modelado 3D de grúas torre para BIM. Y la jornada la cerrará Óscar Atienza, director de operaciones de Rewal, empresa especializada en el alquiler de plataformas elevadoras, quien nos contará varios diferentes casos de uso con BIM y las oportunidades que supone el BIM para empresas de alquiler. Una vez finalizadas todas las exposiciones, abriremos un turno de preguntas. Pues, sin más preámbulos, Asier, te doy paso. ¿Puedes conectar tu cámara y micro, por favor? Sí, buenos días. ¿Se me ve correctamente? ¿Se me escucha? Se te ve la pantalla, tiene el compartir. Sí.
Vale, comparto mi pantalla. Vale, ¿veis ya la presentación? Falta el modo presentación. Sí, un momento. Vale, ya está, ¿no? Entiendo yo que... Sí, vale. sí. De acuerdo, pues bueno, empezamos. En primer lugar, bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecer a Annopic y a la PTEC por organizar esta jornada tan interesante, por tener en cuenta Tecnalia para estas exposiciones y, como bien habéis dicho, pues el BIM cada vez cobra mayor relevancia en todas las fases y en todos los procesos relacionados con la construcción, también en fase de obra. Y bueno, antes de ir a presentaciones más detalladas a lo largo de la jornada de hoy, pues vamos a intentar, para aquellos que no lo conozcáis del todo bien o para ver qué oportunidades puede aportar el BIM, hacer una breve introducción de qué es eso del BIM, qué es eso de la metodología BIM y luego a partir de ahí durante la jornada de hoy iremos haciendo ya presentaciones más detalladas en cada uno de los aspectos más concretos. Bueno, estos son los temas que vamos a analizar un poco como introducción, lo que es el BIM, qué es el BIM como modelo de información, pero también como proceso, el Open BIM como forma o metodología open para intercambiar información entre diversas herramientas y agentes y, bueno, luego un análisis de diferentes beneficios que aporta el BIM, las barreras que hay todavía hoy en día, nuevas tendencias de I+D, etcétera. Bueno, esta primera transparencia un poco refleja lo que es un poco la complejidad del BIM o las diferentes definiciones que existen por ahí, ¿no? Por así decir, aquí hay tres, aunque bueno, realmente estas dos de abajo casi se suelen fusionar en una única y entonces, básicamente, por resumir, se entiende como BIM como una representación digital de las características funcionales y físicas de un activo. Decimos activo porque aunque aparezca la palabra building, realmente BIM hace referencia bueno, a edificios, a productos, a maquinaria, a infraestructuras, puentes, es decir, se utiliza para modelar la información de cualquier hecho construido, no solamente un edificio. Y entonces, en su acepción esta de modelo, aquí hacemos referencia a todas sus características físicas, a su información, a sus atributos, su documentación, pero luego también se utiliza el modeling, o sea, digamos, el verbo, por así decirlo, es decir, todo el flujo de trabajo, es decir, cómo organizar o cómo orquestar toda la información a lo largo de un flujo de trabajo, cómo organizar los roles de los distintos agentes participantes, la información que deben de compartir entre ellos y cómo hacer toda esa gestión que muchas veces es complicada porque intervienen muchos agentes y muchos actores. Y bueno, un poco en paralelo a ello, toda esa gestión de la información, de quién accede a qué permisos tiene cada uno, qué responsabilidades tiene con respecto a la información, etcétera. Entonces, bueno, es por un lado la información y por otro lado toda la gestión de cómo se produce y de cómo se gestiona la información. Por empezar un poco por lo que es el modelo, ¿no? El BIM como modelo. Bien, al final podemos entender el BIM también, y luego más adelante hablaremos de objetos BIM, de productos BIM. Podemos entender el BIM como casi como si fuera un Lego, ¿no? Yo tengo un edificio o cualquier hecho construido que vayamos a construir y al final podemos entender que estamos generando un modelo a partir de piezas o componentes como un Lego. Entonces genero un edificio mediante un catálogo de puertas, de ventanas, de losas o de cualquier otro elemento o de maquinaria, o de motores, de calderas, en función de lo que vayamos a modelar. Y cada uno de esos elementos tiene al final su inteligencia embebida, tiene sus propiedades, tiene sus dimensiones, tiene su identificación de quién es el fabricante, etcétera. Con lo cual todo el modelo que construye al final tendrá un montón de información, bueno, la que le hayamos dado, o sea, no es magia, todo esto al final tendrá tanta información como la que le hayamos aportado sobre qué elementos contiene, quién lo ha construido, etcétera. También un aspecto importante es que el BIM no solo es objetos físicos, por así decir. El BIM también tiene la información o la jerarquía espacial del edificio. Si un edificio está compuesto por plantas, por espacios,
Y no solo interiores, como veis aquí, bueno, podemos tener compartimentado en primera planta, segunda, cocina, recepción, pero podemos tener la parte exterior del edificio, incluso una zonificación espacial, que en fase de construcción puede ser importante, incluso tener delimitado, pues esta zona es la zona de construcción, esta zona es la zona de acopio de materiales, de recepción de maquinaria, de forma que gráficamente pueda yo tener una planificación de para qué es cada zona, qué se hace en cada zona, cuándo entra en juego cada zona, qué tipo de maquinaria o qué tipo de personas pueden acceder a cada zona, etcétera. Por eso, ante la pregunta de qué es modelar en BIM, realmente no es tanto diseñar en 3D, sino gestionar información. Con esto no estamos quitando hierro o importancia a lo que es el modelo 3D, sino todo lo contrario. El 3D es un vehículo muy importante para acceder a la información, pero realmente no, digamos que el objetivo no es el 3D en sí mismo, no es una infografía, sino tener un modelo 3D sobre el cual consultar información. Como estáis viendo en bueno, este es un ejemplo, una aplicaciones o soluciones que tenemos en Tecnalia en las que, digamos, a partir de un modelo BIM se puede hacer consultas, filtros, es decir, se puede auditar qué es lo que tengo en un modelo. Dime qué productos tengo, o como si fuera un Word, un Excel, hacer un buscador, dime en qué productos tengo acero, dime dónde está tal material, de forma que gráficamente puedo auditar o acceder a dónde está la información en un modelo BIM. O sea que al final la clave de todo esto es que el modelo BIM, perdonad, que me lo he saltado, que al final el modelo BIM es digamos, un gestor de información. No sé por qué. Ahora, perdonad, se había saltado el sitio. Bueno, y también veis aquí un ejemplo de cómo puedo de alguna forma generar temáticos en función de, pues, en función de las dimensiones que tengan los objetos o las tuberías, etcétera, pues al final genérame un temático, coloréamelo o incluso señálame cuáles son los elementos. Tenemos aquí mecanismos de filtro. Dime qué elementos tienen o qué tuberías tienen más de 7 metros. Pues no sé, en un momento dado puedo necesitar saber cuáles cumplen ciertas características por espacio, por dimensiones, etcétera. Entonces, como resumen, el BIM es información y es un mecanismo para gestionar información. ¿Y cuándo se usa el BIM? Pues se puede usar para muchas cosas, en fase de planificación, para hacer una estimación preliminar de costes, para planificación espacial de recursos, o en fases un poco más avanzadas para hacer análisis energéticos, diseños de iluminación, planificación espacial para qué se va a utilizar cada zona, cada espacio, para la construcción. Incluso si tenemos un modelo muy detallado, se puede utilizar ese modelo en detalle para automatizar la fabricación de esos elementos. Evidentemente, para que esto sea posible hace falta herramientas. ¿Las hay? Pues sí. Y eso es la parte buena, y la mala a la vez es que existe un ecosistema enorme de herramientas BIM. Aquí veis en una infografía pues un montón de ellas, pero existen muchas más. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues aquí entra la segunda vertiente del modelo, o digamos, de BIM, BIM como proceso. Tenemos un montón de herramientas, un montón de posibilidades de usos del BIM, entonces aquí es donde hay que ordenar a nivel ya de cada empresa, de cada proceso, etcétera, para qué queremos utilizar el BIM, en qué fase lo queremos aplicar, qué es lo que queremos sacar de él, y para ello qué nivel de detalle necesito, qué usos, qué usuarios, qué roles necesito. Y esto puede llegar a ser muy complejo. Es decir, bueno, esto puede ser tan simple como que en una empresa pequeñita pues simplemente me dedico a modelar BIM, pero en otras organizaciones más complejas puedo tener una estructura donde tengo varios departamentos que me modelan la parte arquitectónica, la parte estructural, que es lo que se llama el 3D, pero luego están lo que son dimensiones del BIM, ¿no? El 4D sería la planificación temporal, el 5D todos los costes asociados al modelo BIM, y bueno, se han ido generando a lo largo del tiempo muchas dimensiones y muchos roles de expertos que coordinan
un poco la información entre varias disciplinas, que coordinan un poco todos esos flujos de información, para qué voy a utilizar BIM en mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto puede llegar a ser muy complicado y muy amplio. Entonces, bueno, lo primero dentro de cada organización es focalizarse en nosotros para qué queremos el BIM. Y luego, ya fuera de lo que son los usuarios del BIM, pues están los proveedores de servicios, pues gente que se dedica a generar modelos BIM a partir de escaneados, de láser, de drones, etcétera. Los que se dedican a generar objetos BIM, que bueno, veremos luego presentaciones, empresas como la nuestra que se dedican más a la formación, investigación en BIM, etcétera. Y bueno, vinculados a eso, luego podéis acceder a diferentes links que hay en esta presentación, pues ya existen diferentes normativas ISO para donde se define cómo se debería gestionar el proceso BIM y la información relacionada al BIM, cómo definir un protocolo BIM para gestionar toda esa información, etcétera. Y existe el concepto también de entorno de datos común, que bueno, que viene a ser una especie de plataforma centralizada donde en lugar de cada uno tener su nicho de información o de gestionar la información de forma un poco aislada o independiente, tener una plataforma donde todos los participantes tengan una visión general y donde se acceda un poco a la información veraz y confiable del proyecto, que en un caso muy simple puede ser simplemente un SharePoint o un Google Drive, y en casos más complejos pues existen software dedicados para gestionar todos estos flujos, las auditorías, los controles de acceso, el control de cambios, de permisos, de quién autoriza qué, de quién es el responsable de cada decisión, etcétera. Bueno, un poco ya lo hemos anticipado antes, pero bueno, el BIM puede llegar a tener un modelo, puede llegar a ser muy simplificado o puede llegar a ser muy detallado. Y aquí todo depende del uso que le queramos dar. Para unos cálculos muy iniciales de qué volúmenes o qué mediciones necesito, o en el caso, por ejemplo, de la maquinaria, si lo único que quiero es saber si una máquina, un elemento, un objeto BIM me va a caber en un sitio o no, a lo mejor necesito simplemente tener un cubo. Si lo que quiero es luego hacer un desglose a nivel de presupuesto, a nivel de construcción o a nivel de que cada uno de los elementos vaya a ser subcontratado o licitado a empresas diferentes, quizás necesito tener un desglose mayor. Aquí está un poco el peligro de que muchas veces existe la tendencia, un poco el vicio quizás a sobremodelar o a generar unos niveles de detalle mayores de los que necesito, con los cuales podemos invertir mucho tiempo y esfuerzos en generar a lo mejor modelos de los que luego no vamos a sacar partida. Entonces es muy importante saber de antemano qué es lo que quiero sacar de ese modelo para que luego realmente sea lo más provechoso o más eficaz para mí. Si lo que quiero es una infografía muy realista para hacer una presentación, etcétera, pues a lo mejor necesito algo muy detallado, pero para unos cálculos, para ciertas operaciones, a lo mejor no necesito tanto detalle. Entonces, bueno, es un poco el peligro al que nos exponemos. Bueno, y luego está el concepto de Open BIM, que al final existen muchas herramientas y muchos formatos BIM, pues como en otros software, como también pasa con la ofimática y como pasa con otros aspectos. Y un poco el equivalente open source en el BIM sería el concepto de Open BIM, que es cómo implementar flujos de información o formatos utilizando estándares o formatos abiertos, que en el caso de Open BIM un poco el más importante es el IFC, que es un poco un estándar que muchas de las herramientas y muchos de los software principales ya lo implantan, que el beneficio es que cada actor elige qué software quiere aplicar o utilizar, y en función de sus necesidades o en función de sus intereses, conocimientos, etcétera, y que nos proporciona una disponibilidad de datos a lo largo del ciclo de vida y un poco independencia de software o de problemas de incompatibilidad de versiones. No es algo que pretenda sustituir a formatos nativos, es simplemente un complemento. Muchas veces se utiliza el
el equivalente del PDF. El PDF no sustituye ni al Word ni al Excel, sino que es un formato de intercambio para que los actores intercambien información o colaboren en los flujos de trabajo, pero no sustituye ni al Word ni al Excel. Pues aquí el IFC tampoco vendría a sustituir a las herramientas nativas, sino que sería un mecanismo de colaboración entre agentes. Bueno, los beneficios del BIM, muchas veces ya habréis oído hablar de esto, pero bueno, al final es tener una mejor colaboración desde fases iniciales entre los diferentes agentes, entender desde fases iniciales el proyecto y tener una mejor coordinación entre disciplinas, o sea, evitar, no sé, estas son imágenes de casos que, aunque parezca mentira, muchas veces ocurren en la realidad, todo este tipo de problemáticas, o sea, el no ir a una obra y encontrarnos con estos problemas en el momento de construcción, sino, como dice esta curva, llevar los problemas a fase de diseño, que es cuando más fácil y más barato es arreglarlos, y luego tener datos fiables y coherentes a lo largo de toda la fase de vida. Y bueno, si luego este modelo se va a utilizar en fase de construcción, de operación, de mantenimiento, que es donde se lleva la mayor parte del tiempo, pues al final los beneficios se multiplicarían bastante. Vale, hemos hablado hasta ahora del BIM, pero bueno, sí que es cierto que un poco a lo largo, o digamos, en torno al BIM o en torno a este ecosistema BIM, últimamente están generándose pues un montón de tecnologías o acrónimos que de alguna forma también pueden estar bastante vinculados al modelo BIM o que puedan o que el BIM pueda ser un catalizador de todas estas tecnologías porque todas puedan ir orientadas hacia o vinculadas hacia un modelo centralizado de información, como es bueno, pues toda la digitalización de la captura de la realidad, sobre todo para activos ya existentes o construidos, el cómo poder interactuar luego con estos modelos con realidad virtual aumentada, pues para en fase de obra o en fase de mantenimiento, pues poder representar sobre la realidad dónde tendrían que estar los elementos, los objetos construidos, etcétera. El poder automatizar procesos en obra a través de un modelo BIM, como la robotización, etcétera. Y bueno, todo este concepto de gemelos digitales que está tan en boga últimamente, que es si a un modelo BIM luego lo alimento o lo vinculo con datos provenientes de un edificio en operación o en fase de obra, el cómo poder realimentar el modelo BIM con toda esta información para un poco poder predecir, primero poder verificar que todo está sucediendo tal y como está previsto y en caso de que no sea así, pues qué acciones se pueden llevar a cabo. Vale. Luego está uno de los conceptos también que en fase de construcción se utiliza mucho es el de Virtual Design in Construction, o que es la construcción digital, que lo podemos ir viendo un poco en esta infografía también, que al final el BIM, digamos, vendría a representar lo que es el modelo digital y toda la gestión de ese modelo digital. Y el concepto de Virtual Design and Construction lo que viene a reflejar es la simulación de un proceso de diseño y construcción, es decir, simular de una forma virtual cómo sería ese proceso de construcción basándonos en el modelo BIM que tenemos y también en un cronograma de tareas. ¿Para qué serviría o cuáles son los beneficios de estas simulaciones? Pues detectar cuellos de botella, tareas críticas, detectar tiempos muertos, es decir, podemos ver si una maquinaria puede estar parada o infrautilizada mucho tiempo y entonces podemos detectar de que al final no está correctamente planificada cuándo tiene que estar esa máquina en obra o en qué momento tiene que entrar, o una grúa o un andamio. Poder vincular esto con costes para hacer una planificación o una secuenciación de costes en el tiempo. Incluso si tengo, como hemos hablado antes, una zonificación espacial, poder simular si en un momento dado la maquinaria que voy a necesitar entra en obra, si puedo tener problemas de seguridad en cuanto a radios de acción de esa maquinaria o puede afectar a la seguridad en cuanto a que necesita esa maquinaria
o esa grúa o ese andamio un radio de acción para operar que me está un poco entrando en conflicto con zonas de seguridad de usuarios, obreros, etcétera. Pero bueno, para ello, ¿qué ingredientes son necesarios? Pues tener un modelo BIM del edificio y el cronograma, como hemos dicho, y un poco todos esos elementos que no forman parte del modelo BIM final, no forman parte del BIM que voy a entregar al cliente de ese edificio final, pero forman parte de esa parte temporal del modelo, como son todos los elementos auxiliares, como andamios, grúas, maquinarias, elementos de seguridad, etcétera. Y para que todo esto sea posible, digamos, pues esos modelos BIM digitales con esa información tanto dimensional como de atributos, de propiedades, de coste, de parámetros técnicos, deben de estar ahí para poder un poco hacer esas simulaciones, tomas de decisiones, etcétera. Esto también está un poco vinculado al concepto de gemelo digital, que aunque sí que es cierto, el BIM estaría más orientado a la parte de representación de la información y el gemelo digital más a la parte de operación, que sería, bueno, digamos que viéndolo así un poco en un bucle, primero tenemos la fase en la que planifico los distintos aspectos del BIM, tanto la geometría, costes, tiempo, etcétera, lo llevo a obra y lo ejecuto, que sería un poco la parte física o gemelo físico. Una vez de que está la obra construida o en fase de construcción, voy detectando todo lo que ocurre en la obra, capturo la realidad y en función de eso, en función de cierta lógica, voy detectando si lo que ocurre es lo que tengo previsto y tomo decisiones al respecto. Para ello es necesario pues, tener mecanismos para sensorizar, detectar lo que está ocurriendo en la obra en cuanto a movimientos de maquinaria, recepción de materiales, suministro, etcétera, o incluso mediante visión artificial, detección de tareas, movimientos, posibles riesgos, etcétera, y a partir de ahí detectar posibles problemas y tomar decisiones sobre posibles escenarios futuros. También es cierto que la parte esta de gemelo digital en obra es algo muy incipiente. Las aplicaciones que existen hasta ahora van muy en la línea todavía en fase de operación de edificios construidos, y el gemelo digital en fase de obra es todavía un tema de investigación. En Tecnalia estamos, por ejemplo, en proyectos a nivel europeo donde se está investigando en cómo a partir de un modelo digital se puede llegar a utilizar en fase de obra pues detección automática de maquinaria o ver si identificar qué tipo de maquinaria es, en qué sitio está, si está infrautilizada o no, si está donde debería estar, o incluso detectar movimientos de personal y maquinaria para detectar posibles riesgos, o si las distintas zonas tienen los equipamientos de seguridad, vallado, etcétera, puesto, y en caso contrario, pues alertar a operarios, etcétera, y a partir de ahí sacar indicadores, ¿no? Pero es una fase todavía muy incipiente y muy en fase de investigación. Más en temas más a tierra, en Tecnalia sí que tenemos soluciones un poquito más concretas, por ejemplo, para tener a partir de modelos BIM, de andamios o de diferentes elementos auxiliares vinculados con sensórica o datos capturados in situ, el poder automáticamente generar alertas del tipo de, pues no sé, si un elemento ha sido desplazado, si una trampilla ha sido abierta y eso es un riesgo de seguridad, y a través de un modelo BIM pues poder visualmente reflejar alertas o peligros histórico de acciones que han ocurrido, etcétera. Pero bueno, como decimos, en fase de obra pues es algo todavía incipiente, pero que tiene un potencial bastante importante. Bueno, luego aquí podéis ver un poco diferentes estudios para adopción, implantación de BIM en obra, etcétera, y de BIM en general y en obra en particular. Y bueno, muchas de las barreras que hay hoy en día están orientadas sobre todo a tiempo inicial e inversión requerida. Y hay gente que necesita tiempo y formación y muchos pues al final no tienen tiempo o no tienen los recursos necesarios y a veces es una barrera de entrada, o incluso el cliente no demanda todavía bien y entonces hay gente que no se lanza todavía a un poco a meterse en este mundo del BIM, ¿no? Uno de los aspectos que
vemos también en Tecnalia, o nuestra visión en relación al BIM, es que, bueno, para reducir esta, y con esto ya acabo, es que para reducir un poco esta barrera de entrada al BIM y para que el BIM llegue a todos, incluso aunque sean pues, pequeñas empresas, pymes o que no tengan software complejos, etcétera, debemos apostar por el Open BIM para que puedan entrar en todos estos flujos, en todas estas colaboraciones con distintos agentes. El usuario que está utilizando BIM ni siquiera necesitaría saber, por así decir, que está utilizando BIM, que tiene que ser algo muy intuitivo para ellos y en una entrada inmediata, sin mucho aprendizaje, sin mucha barrera de entrada, e intentar automatizar todos los procesos en la medida de lo posible para liberar al usuario, ¿no? Precisamente de toda esa parte de tener que manualmente diseñar, modelar, generar información. Y en Tecnalia, por ejemplo, tenemos soluciones o trabajamos en soluciones para que, tanto a nivel de edificio como a nivel de fachada, producto, poder automatizar un poco la generación de modelos BIM a nivel de edificio o a nivel de fachada o incluso a nivel de producto con configuradores sencillos donde el usuario, pues en función de ciertas reglas, de ciertos parámetros o importando datos desde CAD o desde Catastro, desde donde sea, pueda ir automatizando la generación de sus productos o modelos desde la web sin mucha inversión. Esto aplicaría también, por ejemplo, en un momento dado podría aplicar a objetos BIM para obra, para fabricantes de productos en obra, etcétera. Entonces, bueno, con esto ya acabo mi presentación. Bueno, un poco el resumen final es que al final el BIM es información y un poco la clave de todo es definir primero qué es lo que quiero hacer con el BIM y a partir de ahí puedo focalizar como empresa o como desarrollador de objetos, como desarrollador o como proveedor de soluciones, qué es lo que necesito para mi día a día. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, si hay más preguntas, bueno, que probablemente las haya, como ha dicho Sergio, al final habrá un turno de preguntas. Y sin más, os cedo el paso. Gracias, Asier. Estamos teniendo problemas con la conexión de varios de los ponentes, por lo que vamos a alterar un poquito el orden del programa. Ahora le voy a dar paso a Fernando Valderrama. Fernando, ¿estás? Sí. Hola, Sergio. Saludos a todos. Se me oye, ¿no? ¿Me estáis oyendo? Sí, pero estamos teniendo problemas. Hoy no sé qué está pasando con Teams, que estamos teniendo problemas. Tú me dirás. ¿Puedes ir compartiendo tu pantalla? Aquí está. ¿La vemos? No Sí. te digo. Así. Bien. Fernando, ya puedes poner la presentación. Muy bien, pues saludos a todos. Muchísimas gracias a Anmopic por invitarme. Entonces, lo primero que tengo que decir es que no tengo presentación porque la estaba montando, así que la vamos a ver aquí sobre mi propio texto. Tenía pensado que Mario Ortega hablara antes y, por lo tanto, me imaginaba que se centraría mucho en el tema gráfico. Por lo tanto, yo me voy a centrar más en lo no gráfico y me sumo primero a lo que ha contado Asier sobre estos aspectos y voy a intentar completarlo un poco más. Bueno, entonces, mi guión es este que tenemos aquí y, concretamente, este que yo tengo aquí. ¿Qué esperan los usuarios de herramientas BIM de los fabricantes de maquinaria? Bueno, entonces vamos a empezar comentando que hay una primera etapa del BIM, voy a hacer esto lo más grande posible, una primera etapa del BIM que podríamos llamar donde todo era marketing. Y vamos a decirlo en el sentido positivo. Es decir, una estrategia BIM de una empresa ayudaba
a difundir la marca. Sobre todo estamos hablando de objetos BIM que permanecen en el proyecto o que definen el proyecto. Los objetos BIM que se ponen por el equipo de diseño, pues evidentemente todo lo que son objetos de marca, los aparatos sanitarios, luminarias, elementos bien visibles de acabado. Eso ha sido la primera etapa. Yo hago esos productos, yo hago librerías BIM y entonces la marca se difunde con un poco, independientemente que luego se use en el proyecto, de que luego salga en la licitación, por supuesto, acabará saliendo en más licitaciones, pero no se pensaba en el ciclo completo, ¿no? Yo creo que esta etapa del BIM como marketing está saturada, es decir, ya se ha rellenado de todo lo que había que rellenarse y ahora tenemos que hacer algo que aporte valor al usuario final. Claro, lo primero que tenemos que ver es quién es nuestro destinatario de los esfuerzos, ¿no? Y para eso este ejercicio que creo que hay que hacer de vez en cuando, que es quién usa el BIM y por qué. Y yo tengo esta clasificación y esta propuesta. Los grandes líderes del BIM han sido los promotores, el cliente, ¿no? Porque les viene bien, les da muchas herramientas, incluyendo las visuales, y entre comillas les sale gratis, ¿no? Parece que no lo pagan. Y son los promotores privados los que están estimulando el BIM en el mundo y en España, ¿no? Los profesionales del diseño pues han sido muy reactivos al BIM. Si el BIM fuera tan bueno para ellos, lo usarían hace muchos años, pero realmente solo lo están usando ahora que los promotores les obligan. Promotores de residencial y promotores de edificios de tipo público, pues les exigen que hagan BIM. Y luego el profesional de diseño al BIM le gusta porque es gráfico y es bonito y entonces le gusta, pero básicamente han entrado por esa reacción de los promotores. Y la empresa constructora, que tal vez es hoy el tema del que estamos hablando, creo yo, pues han sido muy reactivas y lo siguen siendo. Y entonces hay dos tipos de BIM, dos tipos muy distintos. El BIM que usan cuando el promotor les obliga, porque lo pone en las especificaciones de licitación, y otro BIM completamente diferente, que es el que ellos o ellas, las empresas, detectan que les ayuda. Y son dos BIM que no se parecen en nada, ¿no? Y entonces ya esto nos permite un poco tomar decisiones sobre el tema del día. ¿Cuál es el BIM 1 cuando digamos, el promotor les obliga, ¿no? El cliente. El cliente puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores que quiere vender su proyecto de ministerio o de embajada en Dubái. Pues necesitan un BIM en etapa de licitación. Entonces necesitan un BIM que se suele llamar de Hollywood, no con tanta eso es. Donde lo que necesitan es algo que sea bonito, una maquinaria realista, que se mueve, que se desplaza y se puede poner en esas animaciones, ¿no? Bueno, realmente hay un BIM que no es solo de Hollywood y que está en esta línea y es un BIM que aporta mucho valor. Estoy pensando en el Bernabéu, ¿no? Es una obra que se ha ganado la licitación por la planificación y la planificación se ha vendido a través de un vídeo donde se veía maravillosamente bien el proceso, ¿no? Entonces es un BIM que aporta valor, pero donde lo que se busca es transmitir a un usuario que no es especialista, transmitir una imagen, ¿no? Una película. Así que estaría un poco a caballo, pero realmente ahí la planificación seguramente no se ha hecho con el BIM, sino que ese BIM ha sido solo una comprobación a posteriori de una planificación hecha con otros sistemas, ¿eh? O sea, es un BIM de visualización, ¿de acuerdo? Ahora vamos a un BIM 2, que es el BIM que la empresa, y cuando digo empresa, pues también el profesional que planifica, ¿no? O que programa la obra, pues es un BIM que tiene que aportarle valor. Y como ya ha comentado Asier, pues probablemente lo último que necesita es el objeto gráfico. Hay una sobresaturación de lo gráfico en el mundo BIM y en el mundo real. Se tiende a dibujar y modelar y sobremodelar. Y entonces yo quiero hacer el esfuerzo de que pensemos en aquello que no es gráfico. Olvidémonos, en este caso ya lo hemos trasladado al BIM 1, no le quito la importancia, ni muchísimo menos, pero vamos a ver el BIM que aporta valor.
y lo último que necesitamos es el objeto. Además, la maquinaria no permanece en la obra, por lo tanto, el proveedor no paga la maquinaria, la paga indirectamente, pero no directamente, salvo que hablemos de obra civil importante. Y al equipo de diseño pues no le interesa demasiado, o más bien nada, ¿no? En arquitectura, en edificación, pues no mucho. Ahora, ¿qué categorías de máquinas deberían estar disponibles como objetos BIM en esta parte del BIM práctico? Bueno, yo recuerdo haber estudiado esta diferencia de máquinas estáticas y dinámicas, pues sobre todo las máquinas estáticas, porque las dinámicas al final se mueven por todas partes y nos interesan menos, ¿no? Las puedes colocar porque quedan bien, pero vas a hacer poco con ellas. Pues las máquinas estáticas que tienen impacto bien por su geometría, porque tienen un gran volumen o un volumen que impacta en algo, o por el interés de sus procesos, dinámicos, ¿no? La parte del BIM estático, la parte del BIM dinámico, que ya ha comentado también un poco Asier, ¿no? Entonces, yo me preguntaría, ¿estamos dando información o deberíamos dar información puramente geométrica de volúmenes del cubo que decía Asier o el cilindro? Cuando hablamos de una grúa, pues son cilindros, ¿no? Estamos dando esos cilindros dimensiones en distintas configuraciones, longitudes y alturas. Estoy pensando que algunas veces habría que hacer objetos paramétricos, que son aquellos que cambiando una propiedad cambia el volumen, ¿no? Cambia el tamaño. Por ejemplo, un cilindro que le decimos en la longitud, un tipo de grúa, la longitud de la pluma y se hace más grande, o la altura se hace más alto, pero que además tenemos que dar las especificaciones que tienen impacto geométrico, porque las que no tienen impacto geométrico no tienen por qué estar en el BIM, el consumo, es que eso no es del BIM, ¿no? La garantía, el uso. Luego veremos que puede haber, ahora lo comentamos, pero lo que nos importa es hasta dónde llega la pluma con una tonelada en punta o lo que sea, o 2 o 500 kilos, ¿no? Los alcances. Restricciones al movimiento. ¿Qué pasa? ¿Dónde pongo los topes? Y de verdad, si pongo yo aquí los topes, no se va a mover y me va a interferir con otra grúa que tengo o con otras piezas o con el edificio, ¿no? Interferencias de ese tipo, estáticas y dinámicas cuando se mueve. Zonas de riesgo, ¿qué es lo que pasa debajo, ¿no? Hoy día tenemos obras donde trabajan hasta 3 contratas una encima de la otra. En el Bernabéu está pasando eso, 3 o más contratas trabajan en la cimentación, en el terreno, en las gradas y en la cubierta al tiempo. Bueno, pues veis que ese tema de la seguridad pues es muy importante. También lo han comentado, seguro que lo vais a comentar luego, ¿no? Proceso de uso, pues todo ese proceso que tiene que ver con máquinas que, siendo estáticas, se mueven, ¿no? Que son las que, digamos, que yo le veo aquí más sentido, ¿no? Por supuesto, una grúa, una pilotadora. ¿Cómo podríamos optimizar el movimiento de una pilotadora en un terreno difícil? ¿Cuál sería su secuencia de moverse de aquí o su secuencia a qué afectas cuando, en fin, todo lo que vosotros sabéis y yo no. Cimbras móviles, ¿no? Temas de movilidad, procedimientos de montaje y desmontaje, todo lo que es proceso. Tratemos de pasar del objeto estático, que el técnico es muy de objeto fijo y de diseño de edificio terminado, a lo que vosotros sabéis, que es que las cosas se mueven, hay que ponerlas, hay que quitarlas, al final no queda nada, pero todo ese proceso hay que estudiarlo. Y me voy a permitir entreteneros 2 minutos en ver esto. Me vais a dejar que os ponga esto, porque es que lo he visto esta mañana y digo, esto lo tengo que poner. Yo tengo 15 minutos y he empezado ahí 37 y 15 son 47 y 5, 52. Dejarme que os enseñe esto en LinkedIn. LinkedIn lo puedo abrir aquí. Lo tengo aquí puesto. Mira qué bien. Dejarme que os ponga esto, que es precioso. Esto es lo que parece, ¿no? No tiene sonido. Así que el sonido es, si no veis el vídeo me lo decís, porque a veces los vídeos no se ven, ¿no? Pero esto no, esto yo quiero que empiece empezando. Quiero que empiece aquí. No, pero se explica el solito y supongo que vosotros que hacéis cosas de este estilo, fijaros qué bonita es la explicación puramente, en este caso gráfica, sin palabras, ¿no? La animación que está acelerada, pero no importa, así se ve bien, ¿no?
Os dejo luego el enlace para que lo veáis más despacio. Qué buen uso del BIM, ¿no? Esto es vídeo real, no es BIM, pero podía ser BIM, ¿no? Cómo vamos añadiendo, pensando en una máquina para hacer algo que empieza poco a poco. Esto sí que es design thinking, ¿no? Para hacer, en este caso, estamos pensando en una cimbra que es capaz de estas móviles, ¿no? Que son capaces de lanzar un puente o un viaducto, y pues las estamos prototipando con un sistema de estos de creatividad libre, donde cada vez tratamos de llegar a un vano mayor sin aumentar excesivamente la complejidad, ¿no? Fijaros qué divertido es el sistema, y todavía queda un poquito, ¿eh? Son capaces de llegar más lejos. ¿No? Al principio, cuando empiezas, no te das cuenta de lo lejos que llega de lo lejos que se puede llegar con esa tecnología básica, porque son unas ruedas, una batería, un motor eléctrico. Uy, casi ha llegado, ¿no? Impresionante. Todavía le queda más. Ese se cae, pero vamos a ver a dónde se llega con esa tecnología. También el BIM es una forma de prototipado barato, ¿no? O sea, esto lo puedes simular antes de llevar la pieza a la obra y ver lo que ocurre, ¿no? Esa parece que no llega, pero ha llegado. Fíjate que eso en obra seguramente no harías eso. Pensarías un sistema como más serio, ¿no? Que dar golpecitos, pero creo que son capaces, no sé si hacen alguno más. Ya no lo hemos terminado. Bueno, quería ofreceros esta pequeña cosa que he encontrado hoy, digo, esto os lo cuento. Bien, ¿y dónde estaba yo ahora? Pues quiero que nos centremos en la información alfanumérica, porque todo lo demás, como está tan saturado, seguro que todo el mundo os dice, no, dame el modelo. O sea, quiero decir, no quiero insistir por ahí, sino por el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos de información alfanumérica? Lo primero, datos útiles para la persona que tiene que decidir esa maquinaria. Y esos datos pueden estar asignados al objeto, algunos, pero no tienen por qué. Tienen que estar, o lo lógico es que muchas veces estén vinculados al objeto, vinculados no dentro del objeto BIM. Los objetos BIM son difíciles de usar como bases de datos. No es fácil actualizar su información, comparar entre ellos. La información alfanumérica no están hechos para eso, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el peso, pues bueno, está bien dentro, pero si quiero comparar los pesos de varios objetos gráficos, es muy difícil extraerlos y compararlos. Todo eso es mejor que estén en documentos externos, pero vinculados al objeto. Vinculados quiere decir que están unidos simplemente por una codificación. Tu objeto maquinaria tiene una codificación, y luego te haces un catálogo donde esa ficha con esa codificación tiene toda la información alfanumérica que tú quieras, que es mucho más fácil de usar por el profesional, ¿no? Los pesos, los rendimientos, las producciones, los costes, eso no tiene que estar dentro del objeto, ¿no? Entonces estaba yo ahora trabajando mientras terminaba en varias ideas. Lo primero, y os lo voy a enseñar, es que estamos dando información de ese estilo suficientemente útil. Si un profesional quiere comparar rendimientos de bulldozers, lo puede hacer sin abrir 200 hojas Excel y PDF completamente diferentes. Recuerdo el catálogo de maquinaria de Seopan, que no sé si se sigue publicando o no, la verdad hace tiempo que no lo consigo, estaba muy bien hecho, pero no era digital, lo tenías que consultar en un PDF. La verdad es que estaba muy bien, pero debería ser digital y fácil de consultar, porque eso es lo que yo necesito para decidir una máquina, no una imagen. Entonces, en ese sentido, os quiero enseñar algunas catalogaciones de máquinas, de cómo existen en los cuadros de precios, porque tendríamos que ser capaces de producir simultáneamente con la información gráfica, en mi opinión antes, información alfanumérica
bien estructurada. Aquí he estado preparando algunas capturas de pantalla que directamente, bueno, pues os puedo enseñar casi en cualquier orden, ¿no? Por ejemplo, esto es la catalogación de maquinaria de pues no he copiado el nombre, pero de un cuadro de precios habitual, tal vez el de la Junta de Extremadura. Ves que aquí tiene una codificación y aquí tiene un resumen. En el caso de la maquinaria no suelen tener textos descriptivos porque el profesional, esta parte no es crítica para él, el profesional de diseño, pero podría llevar su texto y naturalmente tiene un precio. Entonces, ¿qué es lo que os quiero contar? Que si vosotros hacéis un martinete diésel de 30 toneladas, pues como objeto, porque lo vendéis o lo alquiláis, este código tiene que estar dentro del objeto BIM, que será de la Junta de Extremadura, o será de la Junta de Andalucía, o será del ITEC, o será de quien sea. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a relacionar. Y este código, que le va a venir muy bien al presista, también tenéis que tener vosotros un catálogo como esto, donde están vuestros precios y vuestras especificaciones en esta forma, y también tendréis vuestro propio código, que puede ser este o puede ser otro, vinculado también a ese objeto BIM. O sea, mi idea de aquí es todo lo que queráis del BIM, ponerle la contrapartida alfanumérica vinculada, de manera que sí, yo pongo mi equipamiento, pero cuando yo quiero ver costes, rendimientos, producciones, riesgos, los riesgos no van a estar dentro del objeto BIM, tienen que estar aquí en este catálogo, pues en la T de texto, o como archivo asociado, o como operación, no digamos las operaciones de control, de calidad y de seguridad, tienen que estar todas vinculadas. El profesional lo que quisiera es que una vez que elige tu equipamiento, se le generen automáticamente todas esas especificaciones de coste, de tiempo, de producción, de seguridad, de control de calidad y de gestión ambiental que necesite, de gestión ambiental en cuanto a residuos, por ejemplo, consumos o lo que sea. Bueno, este es uno. Vamos a ver si veo otro. He estado buscando varios y en un momento ya he encontrado varios. Esta es la ADIF. ADIF tiene su propia clasificación de maquinaria. Entonces, claro, si tú quieres trabajar para ADIF y tienes un equipo de lo que sea, pues tendrás que vincularlo aquí. Tendrás que tener esta codificación y pensar pensar en el ciclo completo, es decir, cómo el que trabaja para ADIF puede usar tu equipamiento, insertarlo en el proyecto y vincularlo aquí. O vamos a verlo al revés. Si yo necesito un equipo de tesado que tengo aquí y tengo este código, este señor profesional podría encontrar fácilmente que tú tienes equipos de tesado sin buscar equipo de tesado en Google. Podría con este código localizar proveedores de equipos de tesado. La vinculación de información es a donde queremos ir a parar con el BIM. El que todo esto esté interconectado, ¿no? Vamos a ver otro más. He encontrado este que es otro. Esta es la Dirección General de Carreteras de Andalucía, que tiene su propia codificación y que tendrías que decir, bueno, pues yo estoy haciendo equipos para compactación. ¿Qué vinculación tengo con este cuadro, ¿no? Aquí no os lo podía enseñar porque tenía que prepararlo un momento, pero hay otra cosa súper interesante que son los conceptos paramétricos alfanuméricos. Yo tengo compactadores de conducción manual y este es un elemento paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hiciera clic aquí me saldrían 3 o 4 o 5 o 6 variables, por ejemplo, pues no sé, peso o en el caso del compactador no tengo ni idea cuáles serían sus parámetros. En el caso de una grúa pues saldrían qué peso necesito en punta, qué longitud máxima necesito, qué altura, qué tipo de grúa, porque seguramente hay varios, y entonces eligiendo en una columna me genera automáticamente la maquinaria que yo tengo más adecuada. Esto es una cosa preciosa que funciona enormemente bien, que hay montones de cuadros paramétricos y deberíamos ser capaces de producir esa información, ¿no? Otra idea, y con esto ya casi termino, es pensar, son sistemas de clasificación de tipo más universal, como puede ser Uniclass. Por ejemplo, aquí hay un apartado de ayudas a la construcción. Entonces, tenemos nosotros vinculados nuestros equipos aquí, plataformas elevadoras, CA, todo esto que estoy enseñando es lo que yo llamo la parte aburrida. Y la parte aburrida
es la que se descuida, porque todo el mundo se enfoca en la otra. Y ese sería mi mensaje final. Os quiero dar dos. Uno, pensar en la parte aburrida, que son lo que no es gráfico, qué información necesita el profesional, la estoy dando bien y en la medida de lo posible la estoy dando coordinada con otros competidores. Esto es duro de pensar, pero es lo que hace que desarrolle el sector. Es decir, si yo quiero comparar producción de bulldozers, lo puedo hacer sin tener que hacerme a mano yo una hoja Excel, porque todos los que tienen bulldozers están de acuerdo más o menos en un estándar. Entonces, os quiero comentar eso. Hay un estándar absolutamente universal español de intercambio de información alfanumérica de la construcción, que es BC3. Si yo quiero intercambiar equipos, maquinarias, costes, especificaciones técnicas, incluyendo objetos BIM, incluyendo imágenes, incluyendo todo lo que yo quiera y hojas Excel, ese estándar se llama BC3, lo utiliza todo el mundo y lo puede leer todos los profesionales de la construcción. Estándar de catálogos de productos de la construcción, catálogos de productos incluyendo maquinaria y todo eso, ¿no? Y este comentario ya os lo he hecho. Y lo último, pensar en el proceso completo. Es decir, no quiero que mi bonito objeto BIM aparezca en el modelo BIM. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que el objeto, que esa máquina se utilice realmente en la obra, esa y no otra parecida, y que yo le haya dado facilidades al profesional para encontrarla más facilidades que los demás. Pensar en el proceso completo, que al final es la utilización en la obra, no que aparezca en el modelo BIM. Bueno, he llegado a mi tiempo y como creo que luego hay algunas tiempo para preguntas, pues yo estoy aquí encantado de completar esto o lo que sea, debatir sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Nos parece muy interesante el que nos des, el que nos comentes qué es lo que deben reunir los objetos BIM de maquinaria. Seguimos con problemas técnicos para que se conecten varios ponentes. Ahora voy a dar paso a Carlos Lozano, responsable del Servicio de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción, para que nos comente su caso de uso. Si quieres, Fernando, dejar de compartir la pantalla para que la pueda compartir Carlos. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Entiendo que se me escucha, ¿no, Sergio? Si no, me paráis o me vais frenando. Perfectamente. ¿Tienes que compartir la pantalla? Sí, voy a ello. Yo creo que ya se me verá, ¿no? Sí. Pues perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas los asistentes y por supuesto muchísimas gracias a Mopic y a la PTEC por la invitación a este encuentro BIM, en el que vamos a intentar acercar un poquito esto de la metodología BIM, sobre todo para la gente que es más profana en la materia. Y bueno, y la verdad es que agradeceros a todos el tiempo. Yo voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. He pretendido, en lugar de llamarle modelo digital en seguridad y salud, hablar de la integración de los aspectos de seguridad y salud en la metodología BIM. Para ello, pues bueno, yo les he preparado 4 bloques muy sencillitos, una breve introducción, simplemente para que sepan qué es la Fundación Laboral de la Construcción y cómo estamos nosotros en la Fundación acercando toda esta metodología a los diferentes profesionales, porque si ya es muchas veces complejo para los propios técnicos meternos en todo este entorno BIM y metodología, pues se pueden imaginar para los profesionales, los nuevos estudiantes, formación profesional y los oficios en general en el sector de la construcción. Para ello me gustaría mostrarles muy brevemente los ejemplos que tenemos de acercamiento precisamente a esta metodología BIM a la formación profesional y a algunos oficios del sector de la construcción, para luego pasar a estrictamente lo que va a ser el grueso de la ponencia, que es mostrarles muy brevemente cuál es la aplicación gratuita que la Fundación Laboral de la Construcción ha desarrollado para poder integrar elementos de prevención, equipos, medios de protección colectiva y equipos de trabajo con los modelos digitales, con una aplicacioncita, como verán,
muy sencilla, gratuita, que se puede descargar desde nuestra página web porque lo hemos hecho en colaboración con CIPE Ingenieros o desde su servidor BIM Server, y esto ha sido un proyecto financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Y luego sí que me gustaría acabar con unas conclusiones, por lo menos que centren un poco en dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir y en qué cosas tenemos que seguir avanzando. Bueno, pues sin más, yo simplemente decirles que por si alguien no nos conoce, pues que somos una entidad paritaria, la Fundación, que nacemos con el Convenio General de la Construcción de 1992 y que estamos, por supuesto, y nacemos con nuestros órganos empresariales a través de la Confederación Nacional de la Construcción y las organizaciones sindicales como Comisiones Hábitat y FICA UGT, y tenemos 3 patitas fundamentales en la Fundación, que son la formación, y es todo lo que estamos volcando en la mejora de la cualificación en el sector, la seguridad y salud, como no podía ser de otra forma, y ahí también ponemos toda la carne en el asador para seguir haciendo y poniendo un montón de recursos a disposición del sector para seguir mejorando en estos aspectos. Y luego una tercera parte que vemos fundamental, que es a través de empleo, fomentar todo el empleo de calidad en el sector de la construcción, y encima más si cabe en estos momentos, que es más que nunca más necesario. Y bueno, ¿cuál es la apuesta de la Fundación por la metodología BIM? Pues bueno, que sepan que tenemos un portal específico que es entornobim.org. En este portal específico pues tenemos una primera aproximación a cualquier usuario que quiera conocer aspectos de BIM, con preguntas frecuentes, la introducción a la metodología, vídeos, fax, tenemos un blog específico, se nos muestra aquí también el itinerario formativo que es el mejor itinerario o el óptimo para empezar a conocer la metodología BIM desde su fase de proyecto hasta el modelo construido entregado, hasta el final del ciclo de vida útil incluso de la infraestructura en cuestión. Y luego tenemos pues una serie de herramientas que vemos súper útiles, muy sencillas, muy ágiles. Hemos intentado hacerlo lo más sencillo y ágil posible para que todo esto de la metodología BIM pues se intente digerir de la mejor forma posible. Y aquí tenemos unos cursos gratuitos que llamamos MOOCs, que además los tenemos divididos en, como veis aquí, en edificación y obra civil, prevención de riesgos laborales y empleo y comunicación. Y concretamente en el apartado de edificación y obra civil, pues tenemos 4 cursos que se acaban, algunos llevan más tiempo, son metodología BIM, conceptos básicos de aplicación en la fase de diseño, como ven, de 4 horitas, la metodología BIM, en la fase de construcción, que ahí ya me acerca más a cómo es toda esta interoperabilidad cuando ya estoy ejecutando la obra en cuestión. Y luego tenemos 2 últimos cursos que se hacen, por supuesto, online, de forma muy sencilla, ágil, que hemos querido acercar los ecosistemas BIM y flujos de trabajo en todo, desde la fase de concepción de la concepción arquitectónica de la infraestructura hasta el modelo construido. Y luego este último curso, que lo pueden acceder gratuitamente a través de nuestra página web y inscribirse, que es pues conocer un poco, si yo no quiero profundizar mucho en la metodología BIM porque no tengo por qué, pero sí saber cuáles son los estándares abiertos, cuáles son los modelos de visualización actualmente, los A360, los BIMX, cuáles son todos los visualizadores que tenemos para poder al menos tener una imagen de cómo me voy moviendo en estas maquetas digitales, en estos modelos virtuales, que además necesito ir formándome en todos estos aspectos porque es impepinable que toda esta parte digital y nuevas competencias digitales pues ya nos tocan de lleno, independientemente la gente que seamos en el sector de la construcción, el interviniente, en qué fase, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tienen un poco estos 4 cursos que ponemos a disposición también de todo el sector para que lo puedan desarrollar. Y luego tenemos el desarrollo de 2 proyectos muy concretos que además, que han desarrollado mis compañeros del Departamento de Proyectos Internacionales y de Formación, que son 2 herramientas que con consorcios europeos, con toda esta preocupación que hay en el acercamiento precisamente de estas competencias digitales, pues vamos a decir a los profesionales que a lo mejor
profesionales y oficios que tienen más problemas en todo esto de la metodología BIM. Uno es concretamente ICONS, Innovación en Construcción, que lo que se ha realizado fundamentalmente es el desarrollo de una app, es un consorcio europeo, como pueden ver ahí, que fundamentalmente para Android y iOS se ha desarrollado una app en el que un oficio, fundamentalmente se han desarrollado 2 ejemplos para la parte eléctrica y para la parte de fontanería e instalaciones, que puedan tener en su propio móvil de forma muy sencillita, descargarse la app y poder ver esta metodología en qué consiste, con ejemplos reales de traernos la maqueta virtual en 3D, ya sea fundamentalmente de la parte de proyecto y luego lo realmente ejecutado para que ellos mismos en el proceso de subcontratación que entran de lleno los oficios puedan ver de forma muy sencillita cómo realmente a partir de este modelo en 3D, si hay cualquier cambio en los elementos que ellos van a instalar realmente en la obra, lo puedan ver a tiempo real de una forma muy sencilla, incluso con actualización automática de los planos. Y la verdad que he de decirles que bueno, ahí he estado con compañeras del departamento de proyectos precisamente presentando estas pruebas pilotos, algunos de nuestros cursos, aprovechando algunos de nuestros cursos para la cualificación de profesionales, como puede ser tabiquería interior, albañilería, en el de instalaciones, y la verdad es que se sorprendían muchísimo de ver que efectivamente lo sencillo que podía llegar a ser cuando se lo explicas de manera muy, para la redundancia, muy sencillita, con esta aplicación tan bien estructurada, y que pueden ver realmente luego en el proceso donde están interviniendo cómo pueden visualizar el elemento y qué afección en las diferentes plantas tienen a la hora de instalar el elemento en cuestión. Y luego tenemos otro proyecto que también se ha desarrollado en el Departamento de Proyectos Internacionales de Información de la Fundación, que es precisamente aproximar esta metodología BIM a la parte de formación profesional, a todas estas nuevas competencias digitales, desarrollando fundamentalmente un espacio web, se llama SIBIM, el acrónico es SIBIM, el anterior era ICONS, Innovación en Construcción, y aquí pues pueden ver, les he dejado ahí la página web donde pueden acceder, y fundamentalmente lo que se encuentra es un material formativo inicial que acerca toda esta metodología pues a esta parte de formación profesional también, de oficios, etcétera. Para que vean que esto sigue avanzando de forma rápida y que lo de la metodología BIM ya es una realidad, pues aquí les he querido preparar un pequeñito resumen, ya no lo que es la reglamentación, que también han estado explicando los ponentes anteriores, que bueno, ya sabemos que en obra pública, en diferentes licitaciones ya está perfectamente implantado, pero lo que es la parte de normativa técnica que le está dando estructura y ecosistema a todo esto, que es la relación de normas que ven aquí, he puesto algunas solamente, la 12.006, la relación de normas 19.650, pues se está trabajando en cómo se tiene que gestionar toda esta información, cómo se organiza y se digitaliza, y bueno, aquí lo tienen como ejemplo. Concretamente en el apartado de seguridad y salud, pues darles una novedad, se está trabajando a nivel europeo, a nivel de CEN, en el proyecto de norma europeo 19.650, la parte 6, que es precisamente donde se quiere organizar todos los aspectos de integración de seguridad y salud, y entendiendo como integración todo desde, vamos, absolutamente que coja, además de los elementos preventivos, todo el análisis de los riesgos, etc., que todos ustedes saben, que tampoco me voy a extender. Y aquí, en esta, bueno, decirles que nosotros desde la Fundación Laboral de la Construcción también participamos en el Comité Técnico de Normalización 41, concretamente el subcomité 13, que es el que lleva toda la parte de esta normativa, para nosotros poder aportar también, a la medida que podamos, nuestro granito de arena para ver el desarrollo de esta normativa, cómo se puede finalizar de la mejor forma posible y que contemple todo lo que debería contemplar en los aspectos de seguridad y salud. Bueno, pues dicho todo esto, que ya ven ustedes que empezamos a tener bastantes herramientas y bastantes aplicaciones sencillitas para ir acercando toda esta metodología al sector de la construcción. ¿Qué tenemos en cuanto a integración de los aspectos de seguridad y salud en la metodología BIM? Pues la verdad es que hay poquito, pero yo les voy a intentar mostrarles en los 10-15 minutitos que me quedan, de forma muy sencilla, de qué estamos hablando cuando hablamos de integrar, porque sí que es verdad que conocemos muy bien lo que es la parte del modelo arquitectónico, el modelo construido, el modelo arquitectónico entendido como la parte
de elementos constructivos y elementos estructurales, todo integrado. Pero cuando hablamos de seguridad y salud no sabíamos muy bien, o por lo menos habían dificultades en cómo se integraba todo esto, porque volvía a ser, vamos a decir, elementos dentro de lo que es la concepción de la infraestructura de segundo orden, que a mí no me gusta llamarlo así, ni muchísimo menos, porque es primordial. Pero bueno, a partir de ahora se han empezado a desarrollar ya una serie de aplicaciones, como la que desarrollamos nosotros con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, en colaboración con CIPE Ingenieros, y desarrollamos esta aplicacióncita sencilla, que sobre todo, y empiezo ya a centrarme en algún aspecto clave, es una gestión de la seguridad y salud trayéndonos los modelos virtuales digitales desde la fase de proyecto, y que me permite, como ven ya en esta primera imagen, me permite empezar a integrar elementos de prevención tipo barandillas, sistemas de redes de seguridad, cerramiento provisional, emplazar una grúa torre, emplazar alguna escalera de acceso a alguna de las plantas, algo de excavaciones, pasarelas una serie de elementos auxiliares y de protección que me pueden empezar a permitir planificar bastante bien cómo quiero tener organizada la prevención de una forma sencilla dentro de mi obra. Para ello, ¿qué tenemos? Pues tenemos, como ven aquí, a partir de un modelo virtual de la concepción arquitectónica del edificio o de la infraestructura en cuestión, empiezo a poner todos los elementos preventivos que están viendo en las imágenes, equipos auxiliares, medios auxiliares, determinados equipos de trabajo, y cómo, pues, a través de toda esta metodología, para que sea realmente la metodología colaborativa, es decir, si yo modifico cualquier elemento, cómo puedo estar interactuando entre los diferentes agentes para que puedan ver realmente que aquí, con los roles que tenga cada uno dentro del proyecto, del trabajo, en este apartado de seguridad y salud, pues todo esto, la metodología colaborativa la tengo a través de BIMserver.center, que es la nube o la plataforma cloud donde va a estar toda la información contemplada y nos va a interesar tenerla ahí. A partir de ahí, una vez que tenga todos los proyectos, ahora lo verán, una vez que tenga ahí los proyectos de los diferentes desarrollos de donde me vengan, independientemente que sea un desarrollo de Revit o el plan, Archicad, independientemente de donde vengan modelado, yo lo tendré subido en la plataforma, y a partir de descargarme la herramienta gratuita PRL BIM, lo que haré es empezar a replantearle todos los elementos que estamos comentando, y además, fundamental, una vez que tenga todos los elementos de prevención, medios auxiliares, señalización de seguridad y salud, toda la parte de vallado provisional, cómo lo puedo exportar a otro tipo de aplicaciones con las que venimos trabajando en el sector, o se puede imaginar, pues trasladarlo en planos de WG, de XF, trasladar la parte de mediciones de todos estos elementos de prevención y equipos auxiliares a un formato BC3. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Para empezar, estamos hablando de que a través de nuestra página web de Línea Prevención, como la ven aquí, metemos directamente en el apartado de recursos BIM y nos aparece ya directamente para podernos ir a la aplicación, como ven aquí, integración de la prevención en la metodología BIM. Nos lo podemos descargar directamente, incluso descargarnos, por otra parte, lo que es el manual de utilización de la aplicación. Y es muy sencillita. Una vez que me la descargo gratuitamente, me aparece un icono en mi escritorio donde yo quiera, que es este concretamente, PRL en BIM. Lo abro, y a partir de que lo abro, que este es un poco la interfaz de inicio o el arranque de la aplicación, me va a pedir que yo esté logueado previamente en BIMserver.center, que es la plataforma donde voy a tener integrado toda la información de estos elementos de prevención en mi modelo de prevención y de medios auxiliares. Y para loguearme, pues como en cualquier aplicación, una vez que estoy logueado, aquí me ven que, bueno, yo ya he entrado con mi usuario, aquí estoy yo, y como ven, tengo dos cosas fundamentales, que es dentro de los proyectos en los que yo estoy trabajando con la metodología BIM y a la cual le voy a integrar los elementos de prevención y los elementos auxiliares, pues tengo proyectos activos y proyectos archivados, los cuales además podré ir pasando
de archivados a volverlos a activar si estoy haciendo cualquier modificación. Aquí, como pueden ver, me he puesto 2 ejemplos, pero son muy gráficos porque ya empiezo a ver que, bueno, me he traído yo mis maquetas virtuales de la fase fundamentalmente de proyecto, me he traído ya la concepción con toda la parametrización de los elementos, y a partir de ahí puedo empezar a colocar proyectos activos con estos, a partir de estos modelos virtuales iniciales, digitales, y empiezo a introducirle todos los elementos de prevención, medios auxiliares, y entonces lo empiezo a visualizar como están viendo aquí las imágenes. Como ven aquí, fíjense las pestañitas que tenemos por aquí, de creado, los roles, visibilidad, es decir, yo puedo aquí, con este entorno de trabajo, puedo empezar a decir en el apartado de prevención y de seguridad y salud y de medios auxiliares, puedo empezar a dar roles, quién quiero que solamente pueda visualizar, quién quiero que pueda editar, quién es la figura que va a coordinar estos proyectos con los elementos de prevención que voy introduciendo, y al final, incluso de una forma muy sencillita, si le pincho a cualquiera de estos proyectos que tengo en activo, por ejemplo, Ayuntamiento 01, este que ven aquí al final, pues en el mismo momento, en la misma aplicación, en la misma plataforma web, en el mismo servidor web, voy viendo, activando y desactivando capas, cómo me voy estructurando toda la parte de prevención y de medios auxiliares que voy integrando en el modelo, como ven aquí. Bueno, pero eso desde el punto de vista de cómo trabajamos estrictamente ya en lo que es la metodología colaborativa en la plataforma, cuando tengo subido mis proyectos que me han descargado mis compañeros de producción y yo estoy en la parte de prevención, y yo los subo a la plataforma, y una vez que los tengo subidos en la plataforma sobre el que voy a trabajar y con mi aplicación descargada en mi escritorio o en mi PC, la abro y, como ven aquí, me pide un nombre que le dé, por supuesto, un nombre a la obra en la que le voy a introducir los elementos de prevención. Le doy el nombre que yo quiera, me lo va a exportar en un .prl BIM. Es importante que vean aquí este apartado que ya se han logueado en BIM Server para que estén conectados, para que haya esa interoperabilidad entre lo que yo estoy realizando y luego que me vaya guardando todos los datos. Y a partir de ahí es muy sencillo. Si le digo que quiero seleccionar un proyecto, como ven aquí, ven que se me activa la pantalla de seleccionar un proyecto y ya me va a abrir directamente. Por eso necesito estar conectado a la plataforma. Necesito estar conectado porque me va a decir qué proyecto me quiero traer. Pues yo ya tengo subidos mis proyectos como modelo arquitectónico, constructivo, estructural. Le digo que quiero traerme este proyecto. Veo que me lo está trayendo correctamente, me hace una previsualización y un chequeo previo, como están viendo las imágenes. Además, como pueden ver, me dice, tiene el detalle de decirme de dónde me está trayendo los diferentes elementos BIM, elementos constructivos, modelos BIM, de dónde me los está trayendo. En este caso me lo está trayendo de Revit y de CIPECA, la parte arquitectónica más arquitectónica de Revit y la parte más estructural, de elementos estructurales, de CIPECA. Veo que me lo está trayendo correctamente y a partir de ahí me abre lo que es la aplicación, que como verán es muy sencilla. Ven aquí en la parte superior que tenemos ya todos los elementos, se nos ha activado todos los elementos que yo voy a poder ir introduciendo a este modelo, a esta maqueta digital, como son barandillas, redes de seguridad tipo Orca, horizontales, verticales, vallado provisional, zonas de acopio, grúas, andamios tubulares, perfectamente, con un nivel además de definición muy bueno, concretamente en el tema de andamios. Le puedo replantear casetas de obra, señalización provisional, dónde la quiero ubicar dentro de mi recinto, de mi espacio de obra. Bueno, pues ven aquí escaleras de mano, pasarelas de circulación. Sí que tienen que tener una precaución en traerse inicialmente las opciones generales, esta biblioteca de soluciones que ya las lleva integrado la aplicación, y introducir las fases constructivas, porque es fundamental que introduzcamos las fases constructivas en las que nosotros queremos organizar los elementos de prevención, las medidas de protección colectiva y los equipos auxiliares, toda esta señalización que estamos comentando, dónde la vamos a querer luego en cada fase de obra o dónde le va a afectar a cada fase constructiva que hemos llamado, porque luego nos va a sacar los planos, mediciones, etcétera, nos lo va a exportar en función de las diferentes fases constructivas y cómo interaccionan entre ellas.
Lo normal es que, como están viendo aquí, pues si tengo esta pequeña edificación de 6 plantas o 5 plantas más la cubierta, pues yo, lógicamente, las fases constructivas me las puedo organizar en las mismas fases de planta que voy a tener en la propia construcción. Pero bueno, podría haber alguna diferencia que alguno o alguna de ustedes quisiera cambiar. Y a partir de ahí lo que hacemos es, les he preparado 2 ejemplitos muy sencillos. Seleccionar qué elemento quiero, en este caso he seleccionado barandilla, le he puesto la línea, voy señalizando, como ven, le he dicho en esta ocasión que en la planta 5 y en la planta 2, voy con el puntero, y en la planta 2 quiero colocar una barandilla perimetral en esta parte de alzado, en este alzado del edificio, de la construcción, y además cubriendo este hueco de aquí sobre el plano de planta, porque voy a estar trabajando siempre dibujando directamente sobre el plano de planta, de forma muy sencillita, del elemento que sea. A partir de ahí me iré, en cuanto lo replanteo como están viendo en estas líneas rojas, me iré directamente a la vista en 3D para ver si efectivamente lo que me está colocando me lo está colocando como yo quiero y donde yo quiero. Y efectivamente, si pueden ver aquí, me ha colocado una barandilla tradicional. En este caso, pues por no entrar en detalle, le selecciono una barandilla que vaya embebida en la losa del hormigón y me hace el replanteo en el hueco y me lo ha puesto en la planta primera y en la planta quinta, que es donde yo quería este ejemplo de barandilla. Si quisiera colocar una grúa torre, pues le marcaré grúa, como están viendo aquí en la imagen, me volverá a señalizar dónde la quiero colocar, en el plano de planta, dónde estoy. En este caso, lógicamente, le he dicho que estoy en la planta baja, a nivel de terreno, y que esta grúa, como ven aquí, grúa torre de 25 metros de alcance, en este caso le he dado 25, pero tendríamos de 40 y 45, hemos puesto varias. Piensen que todo esto se ha hecho de una forma muy sencilla, es una aplicación gratuita y seguimos trabajando en ella, porque igual muchos de ustedes estarán pensando, pues a lo mejor no tenemos toda la casuística, efectivamente no, pero seguimos trabajando en ella. Bueno, le ponemos una grúa de 25 metros, seleccionamos que nos va a afectar a todas las plantas, lógicamente, y nos dice dónde la queremos ubicar. Pues aproximándome directamente, viendo un poco la geometría de donde voy a tener el emplazamiento, donde voy a tener mi obra, la puedo, por ejemplo, la coloco aquí, lo puedo colocar con más nivel de detalle o menos, pero si voy rápido y lo que quiero es un poco una ubicación previa, me voy otra vez a la vista 3D y digo, bueno, he colocado la grúa torre, la he emplazado aquí, voy a ver qué me está el alcance sí que me da para cubrir, en teoría, toda la parte, aunque va muy justa en algunas zonas, como ven, he puesto esto adrede. Y cuando veo la vista en 3D digo, pues tengo una colisión, aquí me he metido directamente lo que estaba viendo bien en el plano de planta, donde estaba yo emplazando la grúa, sin embargo aquí me he metido directamente y me colisiona con los aleros de la cubierta a 2 aguas donde me sale en la edificación, con lo cual tengo que replantearme el colocar la grúa. Pues si tengo que replanteármelo, entonces lo que hago es retirármela de la zona, si tengo espacio, lógicamente, siempre y cuando en el área de aplicación de la obra en cuestión. Ahora sí que le he tenido que además marcarle en la grúa que quiero una grúa de 40 metros de alcance y entonces ahora vuelvo a recolocarla y veo que efectivamente el emplazamiento ya me permite, me da una distancia de seguridad adecuada, no me colisiona con nada. Bueno, esto mismo, como se pueden imaginar, se puede trabajar a todos los niveles cuando iremos mejorando para introducir la dimensión 4D en una fase constructiva ya real con el cronograma de Gantt y viendo un poco todo el solape de actividades en el caso de que tenga diferentes grúas, ya sean grúas torres, grúas móviles autopropulsadas, etcétera, y me va a permitir muy bien ver toda esa interacción prácticamente a tiempo real. Bueno, pues cuando ya tengo todos los elementos en las diferentes plantas, simplemente les he querido poner estos 2 ejemplitos para no extenderme mucho. Cuando ya tengo, si quisiera eliminar cualquier cosa de lo que estoy colocando como elemento de protección o como elemento auxiliar, me voy aquí a este apartado de edición y aquí tienen todas las operaciones para moverlo, bueno, como si fuera una edición de cualquier aplicación convencional, borrar, etcétera, mover, trasladar, hacer simetrías,
etcétera, etcétera. Y hay una parte fundamental que es este apartadito de aquí, que es actualizar y exportar. Y cuando ya tengo todo el modelo, como a mí me gustaría en las diferentes plantas y en las diferentes fases constructivas que yo me he definido, al final lo que haré es decirle que lo quiero exportar y que me quiero exportar todo o una parte o solamente una de las fases, y que me lo quiero exportar, por supuesto, a planos de planta, planos de alzado, todo lo que me permite la aplicación en formato de WG o de XF, y además quiero que me saque todas las mediciones, me las saca de una forma muy sencilla, porque muchos se estarán preguntando cómo está de parametrizado definido estos elementos de protección, y es una información básica, prácticamente en esta aplicación de aquí gratuita prácticamente es un TXT, bueno, es una información fundamental, muy básica de parametrización, pero bueno, me sacará la medición, por lo menos para luego yo podérmelo exportar a mi o a donde yo considere, y por supuesto me lo saca en formato BC3 también. Y a partir de ahí me voy a poder exportar todo mi modelo a otros formatos más compatibles con los que yo esté trabajando dentro de mi proyecto y de mi obra. Bueno, pues esto dicho de forma muy sencilla, es la aplicación que nosotros tenemos desarrollado en la Fundación, que se la pueden descargar y que bueno, pueden empezar a trastear con ella, y estamos a su disposición para explicarles lo que sea necesario. Y luego sí que les quería comentar, ya por último, con esto estoy acabando, sí que les quería comentar que hay otros, ya saben que desarrolladores están constantemente innovando y desarrollando, pero sí que les quería destacar este aplicativo o esta aplicación que lo ha desarrollado AK Software, que se llama Certus HS BIM, en el cual, ahora verán en el vídeo, en el cual, además de quedarte en esta fase de proyecto para planificar previamente de una forma muy sencillita todo lo que es el apartado de protecciones y de medios auxiliares, pues han ido un poquito más allá, y en el desarrollo de la aplicación ya empiezan a tener en cuenta la dimensión de tiempo, con lo cual nos podemos ir adelantando a todos los riesgos, incluso viendo a tiempo real, todos los riesgos que vamos a tener en las diferentes fases. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, lo paso esto un poquito rápido, aquí se han traído directamente, te puedes traer directamente desde Maps o Google Earth, te puedes traer directamente ya la parte de terreno donde se va a emplazar la obra. A partir de ahí te lo vas levantando, como están viendo en las imágenes, y empiezas a introducirle ya los objetos, como están viendo, ya empiezan a introducirle algunos objetos de maquinaria, camiones bomba, emplazamiento de la grúa con mejor nivel de definición. Ya depende un poco, como ven, empiezan a emplazar también si hiciera falta una grúa móvil atropropulsada. Vean cómo va creciendo la obra en medios auxiliares, en protecciones, en maquinaria, a medida que va creciendo también la estructura, lógicamente, y todos los elementos constructivos. Bueno, como ven, exactamente, aquí luego se puede ampliar a una biblioteca de objetos que cada vez se va implementando mucho más biblioteca de objetos, y una vez que le introducimos incluso el cronograma Gantt, el cronograma de ejecución real de la obra, pues podemos empezar a ver, ahora lo verán, adelantarnos incluso a cómo vamos a tener los emplazamientos con la mayor realidad posible, y qué interacción podríamos tener de las propias máquinas con los operarios, habiendo hecho la distinción entre caminos, por supuesto, para paso de camiones, para paso de vehículos. Incluso, como veían en las imágenes, como veían en las imágenes anteriores, pues si tengo algún hueco abierto, exactamente igual que lo hacemos nosotros en nuestra aplicación, poder ver por dónde podría tener un riesgo adicional. Y todo esto, además, exactamente lo mismo que en la aplicación que les acabamos de presentar de PRL BIM, también podemos meternos en la realidad aumentada y en la realidad virtual una vez que tenemos todo el modelo digital completo, como están viendo aquí. Incluso para colocación de EPIs, para poder ver dónde tengo las mesas de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pues contado así muy rápido, disculpen que me pasa un poquito, como conclusiones finales, yo simplemente decirles
que, bueno, destacarles los avances que, como les acabo de mostrar de forma muy sencillita, siguen habiendo en materia de metodología BIM, y ahí ya empezamos a tener pues una generación automática de planos de los modelos digitales, de llevárnoslo a nuestras aplicaciones más tradicionales, las posibilidades que nos ofrece de la visualización mediante realidad aumentada, realidad virtual, etc., gemelos digitales que ya ha estado comentando el compañero de Tecnalia. Pero es verdad que nosotros pensamos que tenemos que continuar avanzando un poco en el nivel de definición que queremos para la parametrización y propiedades de los diferentes elementos de protección y equipos de trabajo. Que esto va, por supuesto, converge con ampliar la biblioteca de soluciones en materia de seguridad y salud, medios auxiliares, meto todo el paquete, maquinaria, equipos de trabajo. Integración de todo esto en la fase de ejecución, vamos a decir, en la dimensión 4D. Y además que todo esto esté mejor trazado en los BEP, en los planes de ejecución BIM ya reales de cada obra de construcción. Y, por supuesto, pues como no puede ser de otra forma, pues que esto además lo intentemos utilizar a la medida de lo posible, pues este Open BIM, estos modelos que nos permitan la interoperabilidad para que todo el mundo tenga acceso, aunque sea desde un punto de vista visual, poder ver cómo va avanzando mi proyecto, mi obra, mi modelo construido con los visualizadores correspondientes, etcétera, etcétera, en modelos que sean compatibles, IFC. Y, por supuesto, seguir avanzando en las competencias digitales que de los diferentes profesionales, que nosotros ya hemos hecho un pequeñito arranque con estos proyectos que les comentaba inicialmente, pero que la verdad es que nos ha dado mucha satisfacción el poder tener enfrente tanto a estudiantes como a operarios del sector que empezaban a verlo con ojos muy buenos y que les estamos acercando de una forma ágil y sencilla. Muchísimas gracias y disculpen por siempre me paso un poquito del tiempo. Y un placer y estoy a vuestra disposición para luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por acercarnos el BIM y la seguridad y salud en las obras de construcción. Ahora damos paso rápidamente a Javier Militino, de Comansa. Hola, buenos días. Puedes compartir tu pantalla si quieres, Javier. Sí. ¿Me escucháis y veis correctamente? Sí, cuando quieras. Pues empiezo. Muchas gracias a Mopic por la invitación. Voy a ser ejecutivo, tenía planteado 10 minutos y me suelo exceder como Carlos un poco. Voy a intentar resumir la realidad que vemos como fabricante de grúas, de grúa torre en concreto, respecto a BIM. ¿De acuerdo? Soy Javier, soy responsable de marketing en Comansa y también soy, y siempre lo digo porque en estos temas a veces chirria un poco, soy ingeniero de telecomunicaciones y he trabajado bastantes años en el desarrollo de software. Brevemente, bueno, hoy van a ser 3 bloques. Uno, primero, poniendo en contexto brevemente quiénes somos para aquellos o aquellas que no nos conozcáis. Comansa es un fabricante de grúa torre que tiene 2 fábricas en el mundo, una emplazada en Pamplona y otra en Hangzhou, en China. Tenemos una red comercial que cubre prácticamente la totalidad de los países del mundo. Servimos en más de 70. Tenemos alrededor de entre 500 y 600 empleados y vamos a hacer 60 años desde la fundación de la empresa, con lo cual hemos puesto grúas en gran parte del mundo. Tenemos grúas torre, no grúas automontantes o móviles. Somos fabricantes especialistas en grúas torre flat top, de distintas capacidades máximas, desde las 4 o 5 toneladas hasta las 90 de la serie 3000 que podéis ver, y también grúas de pluma abatible, ¿de acuerdo?, para determinados mercados. Como veis, y quiero incluir la foto y creo que también Fernando ha comentado, pues 5 de las 6 grúas que hay en el Santiago Bernabéu son Comansa. Y aunque no participamos en las etapas previas de modelización 3D, que entendemos como fabricantes que fue una gran ventaja para conseguir el proyecto, pues hemos participado después modelizando las grúas y aportando toda la información que la constructora requería. El contexto donde está la grúa torre es la obra. Y yo
con lo que comentaba Carlos ahora, BIM veo que es la puerta al metaverso del sector de la construcción, de esto que tanto se habla últimamente. Creo que los edificios se van a tener que construir, los puentes se van a tener que construir, infraestructura, minería, astilleros. Hay mucha tipología de proyecto donde nuestras grúas están operando, pero en todos ellos, y por eso en esta presentación no he separado por tipos de proyectos, que al principio pensábamos, ¿no?, en temas residenciales o construcciones de centros comerciales, hospitales, infraestructura, pero estamos viendo que cada vez más allí donde hay grúas torre, en cualquier proyecto, sea minería, se está pidiendo una planificación previa desde un entorno digital, una elaboración del proyecto y un seguimiento en el día desde el entorno digital y también seguro un análisis de costes, de tiempos, lo que hablamos del 4D, del 5D, del 6D en temas social y sostenible, en el 7D que ya vincula lo que es el suministro de la grúa desde la fábrica, algo muy importante como fabricante y también como alquiladores de grúa, principal cliente para nosotros como EMS. Y lo que también quiero decir con esta diapositiva es que la grúa marca el ritmo de obra. O sea, la grúa torre es la máquina, una de las máquinas más importante y relevante. O sea, una grúa torre que se para en obra es una obra que no está funcionando ese día. Por lo tanto, cobra mucho más sentido e importancia el que como fabricantes de grúa torre tengamos a disposición de nuestros clientes, constructoras, alquiladores u otros, los gemelos digitales de nuestras grúas desde el inicio, ¿vale? Hablaré un poco después sobre qué tipo de peticiones estamos recibiendo. He querido repasar nuestra experiencia. Creo que es importante. Cuando he compartido qué hacemos y qué dejamos de hacer en temas de BIM, metodología BIM, quiero poner nuestra realidad, ¿de acuerdo? Como fabricantes de grúa torre. En 2019, ya hasta entonces, habíamos recibido peticiones de modelos 3D con fines de modelado BIM y otros, pero en 2019 también yo entré a trabajar en Comansa, pues vi que la gran mayoría de peticiones, que no eran muchas, venían de empresas constructoras o ingenierías que no son clientes directos nuestros, pero sí indirectos. Y a partir de ahí, pues bueno, hice un estado del arte para poder enfocar como fabricante qué teníamos que hacer en el corto, medio y largo plazo, sobre todo centrado en el corto. Y lo que hicimos fue empezar a desarrollar nuestro portfolio de producto en 3 dimensiones. Teníamos planos, algunos en 3D, porque se habían renderizado para vídeos promocionales o para otros usos, pero empezamos a planificar esa modelización 3D de todas nuestras grúas, centrándonos sobre todo en la estructura. ¿De acuerdo? No hablamos de 4D o otro tipo de parametrización en grúa por aquel entonces, hace 2 años. Empezamos entonces también a suministrar estos modelos a alquiladores sin mucho conocimiento de para qué los utilizaban o para qué los dejaban de utilizar. Digo, y quiero separar bien que las peticiones muchas veces nos han venido de empresas, ingenierías, estudios de arquitectura, porque ellos han sido quien creo han tomado un paso por delante a estos alquiladores, clientes nuestros o potenciales clientes que han sido más reactivos. Nosotros publicamos un artículo en 2021, creo, sobre BIM en nuestra web y a partir de entonces un montón de clientes nos empezaron a contactar, ¿vale? También a través de esos clientes de los clientes, pues fomentaba que nuestros clientes directos empezaran a pensar en temas de BIM y en eso estamos. A día de hoy lo que hacemos es una gestión de los modelos 3D, coordinamos y centralizo por mi parte esa coordinación entre las solicitudes y suministro de los archivos. Es algo que estamos haciendo y que creemos que también lo tenemos que hacer mejor. Y también para ello hemos en este 2022 solicitado una asesoría técnica con un objetivo claro. ¿De acuerdo? Os lo marcaré después. Antes quería mostraros que el tipo de país estamos hablando de todo tipo de proyectos, por eso no he diferenciado, y que hemos recibido peticiones de todo el mundo. Está claro que Comansa, a diferencia de otros competidores, vendemos más grúas en determinados mercados y por lo tanto tenemos más peticiones de determinados mercados. Pero no hablamos de algo que es exclusivamente de países europeos. Estados Unidos, ya veis, es con un 33% de donde más hemos recibido peticiones. Pero hay también otros países como Singapur, Corea, incluso en Colombia,
incluso en otros países también de Dinamarca, toda la zona de Países Bajos, cada vez más estamos viendo que lo necesitan y ya veis, ¿no? Hay una amplia diversidad con un claro pues sirve como ejemplo un claro país que es Estados Unidos y Canadá, donde más peticiones hemos recibido. Como decía antes, en 2019 pasamos de tener nuestros modelos 2D, y perdonad porque no se ve muy bien el plano, pero podéis ver pues, que es un modelo 2D de una de nuestras grúas, en la cual pues, esta información también ha sido compartida desde el departamento técnico con nuestros clientes para determinados usos, como definición de layouts, pero hablábamos de un 2D y hemos pasado a suministrar modelos 3D que, aparte de lo estético y lo bonito que queda a la hora de renderizar, han sido utilizados por clientes finales. En este caso es una gran constructora de Estados Unidos en la construcción de un centro de convenciones en Colorado, pero también hemos tenido clientes que han trabajado desde una renderización, toda la gestión y planificación previa al proyecto, y actualmente están también trabajando en la planificación del día a día de los proyectos. Como decía antes, a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Pasar del 2D al 3D y nos quedamos como estamos en este 2022? Pues no. Creemos que debemos primero validar la estrategia que desde Comansa hemos desarrollado en estos 2 años, también la experiencia, y conocer las iniciativas existentes en el mundo tecnológico para definir un plan de acción que asegure el éxito de la implantación de la metodología. Nosotros no somos una empresa tecnológica 3D, nosotros no estamos desarrollando estos 3Ds internamente, pero creemos que debemos recibir formación, dar formación a veces a nuestros clientes, tenemos que tener mucho más conocimiento de hacia dónde va. El tema regulación y normativa es fundamental, y Carlos lo acaba de comentar, no son en temas de prevención, no son pocas las normas a nivel europeo e internacional. Hace poco también estuve hablando con un cliente sobre la regulación en Inglaterra y tenemos que estar alineados, ¿no?, con el día a día. ¿Cómo lo hemos hecho? A veces yo soy transparente y pongo un ejemplo de lo que hemos ido recibiendo, que eran, quiero un modelo 3D. Recibíamos departamentos varios en Comansa, servicio, comercial, marketing, y nuestra pregunta es, bueno, ¿qué tipo de grúa? ¿Necesitas una configuración en concreto? ¿Y para qué la quieres?, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, recuerdo en algún cliente en Colombia, pues la querían simplemente para fotos, ¿no? Para pues, mostrar en una oferta, en la fase de oferta, y ya está. O para, en otros casos más avanzados, en otros países y otros clientes que tienen un departamento de ingeniería, pues para ubicar esa grúa no en 2D en planta, en plano de 2D de planta, sino ya trabajar, pues como hablábamos, de interferencias ya previas al desarrollo del proyecto y desarrollar esos layouts por adelantado. En función del propósito por el cual recibíamos estas peticiones, pues también hemos tenido que aprender y preguntar qué tipo de software utilizas, qué formato. Nos hemos inmerso en temas de formato, hemos tenido que tomar decisiones. Hemos visto que Autodesk Revit es uno de los software que más es utilizado, yo diría más de la mitad, pero también vemos, y se ha comentado previamente, que el formato IFC, el formato abierto que se está estandarizando, pues funciona con otro software y nos puede evitar el tener esas incompatibilidades entre lo que suministramos a nuestros clientes y lo que utilizan. Y empezamos, y perdonad que aquí falta una E, empezamos a tener también peticiones muy recientemente de que no solo es el aspecto gráfico, sino también y estructural, sino otros requerimientos que ya empiezan a tener en cuenta como máquina grúa torre en estos proyectos de BIM, como son velocidades de mecanismos, muchas prestaciones de los componentes de grúa que al final van a permitir hacer una valoración de la productividad de la grúa y de la obra, a fin de cuentas. Y esto es un learning by doing, ¿de acuerdo? Nos hemos tenido que organizar, hemos hecho creo que grandes cosas en estos 2 años, pero no nos queremos quedar ahí. Por eso que resumo en 4 o 5 conclusiones los pasos que estamos dando, ¿no? Creemos fielmente que debemos integrar la tecnología en nuestra propuesta de valor. Somos fabricantes de hierro que se mueve, pero al final nuestra grúa no es solo un bien de equipo, es un servicio, es una prestación que damos a la obra, y eso es dependiendo de cómo de bien lo hagamos, la productividad de la obra, el rendimiento va a ser diferente.
Entonces, tenemos que integrar esto definitivamente. Dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos. Educar al cliente con nuestro conocimiento y pasar a ser sus referencias. Esto es muy ambicioso. Quizás internamente hay un debate sobre este tema, pero yo creo que sin ser una empresa especializada en BIM, nunca lo deberemos ser. Debemos, y lo he visto con muchos clientes que no sabían de lo que hablaba, pero nos lo pedían, ¿no? Pues quizás nosotros tenemos que saber de lo que hablamos para que el cliente sepa lo que le están pidiendo, entienda mejor el entorno y contexto en el cual las grúas están siendo alquiladas y en el cual están funcionando. Adecuar los procesos y flujos de trabajo interdepartamentales. La tecnología, al final, en una empresa industrial como es Comansa, tiene una capilaridad en muchos departamentos. Aquí la coordinación entre todos es fundamental. O sea, no solo el departamento de sistemas o de IT, sino también el de investigación y desarrollo, ingeniería, comercial, producción, fabricación. Yo podría hablar mucho sobre lo que he aprendido en este tiempo, ¿no? Pero veo que como fabricante uno de los pasos que tenemos que dar es que BIM no se trata solo de poner una grúa en obra en el entorno digital y ya está. Como fabricante podemos empezar a proveer y gestionar espacios en campa, expediciones, logística. Hay temas muy importantes que sobre todo nos van a dar ventajas a nosotros como fabricante que no tanto en obra, ¿no? Pero esa gestión 7D que se habla y 8 y 9D, pues quizás nos saltemos, ¿no? Como fabricantes algunas de las 4 o 5 dimensiones o 6 dimensiones, porque al final, pues bueno, el análisis de tiempos y de costes en obra no implica sobre Comansa directamente, sí indirectamente, pero quizás otros aspectos que se pueden desarrollar a través de la metodología BIM sí que nos interesa empezar a desarrollar con antelación. Y la formación y el desarrollo del producto digital hacia el 4D, 5D es lo que os comento ahora mismo. También, y por acabar, la CEFE, que todos conoceréis también, hay un framework que se llama DigiPlace, donde se están estandarizando todo lo que son datos, formatos, semántica, y creemos que debemos estar al loro, como se dice informalmente, de todo lo que se está moviendo a nivel europeo, como fabricantes españoles que somos y miembros también de AMOPIC, para poder conocer y también desarrollar cualquier iniciativa o cualquier en el sentido en el que el resto del mundo, clientes, otros fabricantes, lo están haciendo. ¿De acuerdo? Y con esto es mi presentación. Intento ser breve y cualquier cosa pues me preguntáis cuando acaben los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que es muy interesante conocer cuál es el punto de vista vuestro como fabricantes de maquinaria a la hora de abordar un proyecto de BIM. A todos los que estáis asistiendo, pediros disculpas. Los dos ponentes que faltan están teniendo problemas de incompatibilidades de programas para conectarse a Teams Eventos. Parece que Teams Eventos no es tan amigable como debería ser. Os voy a dejar ahora en preguntas, os voy a dejar un nuevo enlace para conectarnos a una reunión de Teams normal, que es la única forma de que tenemos hoy de solventar este problema. Ya os pido disculpas, ahora os lo voy a dejar, os lo vamos a mandar por correo electrónico también para que no tengáis ningún problema. Y lo que os pediría es que os conectéis. Vamos a dar 5 minutos para que nos podamos mover, entre comillas, de sala, ¿vale? Y continuamos con el webinario. Ya digo, disculpas, estos son los problemas de la tecnología y el directo. En estos momentos os estoy poniendo el enlace para que os podáis conectar, ¿vale? Ya digo que ahora lo recibiréis también por correo electrónico. Gracias y por favor nos vemos en esta segunda sala. Muchas gracias.